Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. En Ecuador la crisis social se agudiza dramáticamente. Ayer, por ejemplo, se encontró a un niño de 4 años deambulando en la frontera entre Estados Unidos y México. Más de 50.000 niños, niñas y adolescentes no ingresaron a estudiar en el régimen escolar de la Sierra y de la Amazonía de este país andino. Y por si fuera poco, el presidente Guillermo Lasso dice que su gobierno invertirá 13.000 millones de dólares este año en el sector social y afirma que es un monto superior al invertido por los 2 gobiernos anteriores, lo cual de sí ya es una gran mentira. ¿Cómo se está expresando todo esto en la realidad de cada día en este país? De esto queremos conversar con la ex ministra de Salud y ex directora ejecutiva del Instituto Suramericano de Gobierno en Salud de la UNASUR, Karina Vance. Qué gusto tenerte acá. ¿Cómo estás, Karina? Muy bien, muchas gracias, Orlando, por esta invitación. Un gusto. ¿Cómo valoras este momento en particular? Algo que sorprende. El gobierno dice que ha invertido y va a invertir, porque no se ve todavía, 13.000 millones. Yo revisaba las cifras del gobierno de Rafael Correa y solamente en los primeros 8 años invirtió 40.000 millones en el sector social. Entonces, ¿cómo se entiende que se digan unas cifras de esa naturaleza ahora? Bueno, como tú lo acabas de decir, ¿no? Realmente es una mentira. Nosotros estamos viendo un desgaste de la palabra del presidente todos los días porque salen con este tipo de cifras, ¿no? Que ha mejorado la situación. La situación de los ecuatorianos y ecuatorianas la palpamos los ecuatorianos y ecuatorianas. No vemos inversión en obras, no vemos una mejora en cuanto a la situación social del país. Nosotros vinimos de tener un gobierno en la Revolución Ciudadana que planteaba, por ejemplo, que lo público tenía que ser lo mejor, lo público pensando en salud, pensando en educación, pensando en cosas como acceso a poder sacar una identificación, ¿no? El registro civil funcionando para todos pues y para seguridad, todas, ¿no? Con seguridad, bueno, muchísimas cosas. Y entonces, ¿con qué vino el ahora presidente Lasso a decir, bueno, hubo despilfarro, ¿no es cierto? ¿Por qué piensa que es despilfarro? Porque desprecia los derechos de la ciudadanía, desprecia los derechos de la población y lo estamos viendo, porque esa es su política. Este es un gobierno claramente neoliberal, que además es después de haber tenido otro gobierno neoliberal, que fue el de Lenín Moreno, donde vimos lo mismo. Ya vimos un incremento en pobreza desde antes de la pandemia, ojo, claro, ¿no? Porque obviamente que la pandemia agudiza las cosas, pero ya teníamos un gobierno neoliberal con Lenín Moreno, ahora el gobierno de Lasso. ¿Y qué plantean? Porque esto de aquí no se debe a fallas en la gestión, a la imposibilidad de hacer las cosas bien. Esto responde a su línea de pensamiento. Ellos hablaron acerca de la reducción del gasto público, hablaron que había un despilfarro antes. Bueno, antes, como digo, ¿no? En salud, por ejemplo, 22 hospitales nuevos, etcétera. Es decir, pensando en los derechos de todos y de todas. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de políticas? Que la población lo siente en carne propia. Tuvimos el paro, por ende, en junio de este año. Yo creo que el paro más largo que ha tenido el país, 3 semanas casi. 18 días, sí. 18 días de paro nacional liderado por la CONAIE, por el movimiento indígena. ¿Por qué además? Porque estamos viendo, por ejemplo, cifras de pobreza. Ahora 25% a nivel nacional, pero en el sector rural de nuestro país es 43%. Casi 1 de cada 2 personas viviendo en la pobreza. Y es ahí donde se concentra también, donde hay una proporción mayor de población indígena. Pero, Karina, una pregunta puntual ahí. Claro. Tú has mencionado, es una política neoliberal, pero en la práctica hay otros datos. El gobierno tiene plata, es decir, ahora hay un incremento notable de los precios del petróleo, pero también en la ejecución presupuestaria, en el área del sector social, vemos una baja ejecución presupuestaria. Por ejemplo, la Secretaría de Atención a los Pueblos Indígenas ha ejecutado el 9% de su presupuesto hasta julio, es decir, cuando debía haber ejecutado el 50%. Teniendo plata, ¿por qué no lo hace? No, y tienes toda la razón, ¿no? Teniendo plata por el petróleo, teniendo plata porque además este gobierno incrementó los impuestos. Teniendo plata también porque quitó el subsidio de la gasolina con bemoles, ¿no es cierto? Claro. Porque eso se ha ido negociando, pero se retiró el subsidio de la gasolina de una buena parte, crecen las reservas internacionales del Ecuador, es decir, la plata del Ecuador sale hacia afuera y además se favorece el pago de la deuda externa. Entonces, por múltiples canales, este gobierno tiene mayor presupuesto para poder actuar sobre las
necesidades de la población. Entonces, falta de presupuesto no es, y sin embargo no tenemos la misma asignación presupuestaria, por ejemplo, en el campo en el sector salud, y como tú bien dices, la gestión. En salud, por ejemplo, hasta fines de junio, es decir, los 6 primeros meses del año, se había ejecutado 40%, un 10% por debajo de lo que tendría que haber sido. 10% que son alrededor de $300 millones. Imaginémonos lo que sería inyectar $300 millones al sistema de salud. Un sistema de salud que ahora tiene desabastecimiento de medicamentos, no solamente en el sector público, a nivel nacional. Insulina, las personas en el Ecuador no están logrando conseguir ni siquiera en las farmacias privadas. Tenemos desvinculación del sector. Mira, el plan de inversiones, que por cierto es paupérrimo considerando, o sea, comparándolo con el periodo de la Revolución Ciudadana y del gobierno del presidente Rafael Correa, nosotros invertíamos $700 millones al año en salud, una cosa así. Este año asignado 62%. La gran parte de esa inversión, que por cierto la ejecución es del 13%, es peor aún que el gasto, pensando en el gasto, incluyendo el gasto corriente, que es personal, medicamentos, etcétera. 13% de la inversión se ha ejecutado y la gran parte de esa inversión está en lo que llaman el proyecto de reforma. Jubilaciones y desvinculaciones. Ni siquiera tienen inversión para mejorar la obra pública, para mantenerla, aunque sea, porque ya heredaron, digamos, del gobierno de la Revolución Ciudadana hospitales nuevos, centros de salud y una infraestructura muy mejorada, pero que ahora no ha sido mantenida y también sufre. Insistiendo, ¿no? ¿Por qué no lo hace? Si hay plata, ¿qué es lo que falta entonces? ¿Falta de voluntad, falta de capacidad, falta de gestión? ¿O es a propósito para que todo el Estado se vaya deteriorando y se lo privatice? Absolutamente, es decir, esto responde a su ideología, es lo que yo decía, no tiene que ver con que aquí hay errores. Hay una falta de capacidad de gestión terrible también, una improvisación absoluta, y uno se sorprende porque además Guillermo Lasso quería ser presidente desde hace tantos años. O sea, ¿cuántas veces ha participado él en procesos electorales que uno decía, bueno, ha de tener pues un equipo que pueda hacer las cosas que plantea? Claro, pues que se rodee, digamos, de gente experta para poder desarrollar adecuadamente las cosas. Pero el tema es que también esto responde, como tú bien dices, a su pensamiento, a su ideología. Lo que ellos decían del despilfarro del sector público es porque quieren justamente que el sector público disminuya, decrezca, se vuelva esquelético, como ya fue en la década de los 90 y los 2000. Ahí, por ejemplo, la reforma en salud te dejó con un Ministerio de Salud esquelético, sin capacidad de gestionar nada. Pero, y además, pensando en el Ministerio de Salud como el mayor proveedor de los servicios de salud a nivel nacional, pero muchas veces la gente piensa, no, es solo para la población más pobre. No, el sistema de salud es para todos y todas las ecuatorianas, así como el registro civil es para todos y todas las ecuatorianas. Ahora tratar de sacar una cédula en este país, te encuentras con tramitadores afuera que te cobran $70, $80 para sacar la cédula, te demoras meses en que te den una cita, cosas que, por Dios, o sea, eso habíamos ya superado. Podías tú ir y el mismo día tú tenías tu cédula, tu pasaporte, tu atención en salud, sin tener que sufrir esas consecuencias, por ejemplo, de que no se gaste, para decirlo en esos términos, no me gusta la palabra, pero es gastar en el sector salud, porque vemos, por ejemplo, que en el informe del día de ayer de una entidad pública salía que 58 niños han muerto de cáncer por no atenderse inmediatamente. Absolutamente. Esa es una cifra que podría parecer chiquita, 58 se murieron, todos los días se muere gente, pero por falta de atención no es poco. Las historias de vida que nosotros estamos viendo acá en el país son desgarradoras. Nosotros tenemos un gobierno que no paga por los servicios, porque le compra servicios en cáncer específicamente a lo que es una organización sin fines de lucro que se llama Solca, ¿no es cierto?, de la Sociedad de Lucha contra el Cáncer, y no está pagándole. Entonces han salido a decir, bueno, ya no nos da la sábana, ¿hasta dónde? No podemos recibir más pacientes, por ejemplo, del IES. Entonces hay una problemática de falta de presupuesto, de falta de gestión, de falta de interés y voluntad política de atender las necesidades de la gente, que repercute en la propia vida de la gente, en la posibilidad de vivir, de tener una buena salud. El gobierno ha dicho que nosotros hemos tenido casi 1 millón de casos de COVID, 35,000 muertes. Eso no responde a la realidad. Hay proyecciones que hablan de haber tenido alrededor de 10 millones de casos de COVID. Tenemos muertes en exceso, es decir, pensando en las muertes por año que íbamos teniendo, ¿no es cierto?, que más o menos es una cifra algo estable, tenemos 90,000 muertes en exceso por sobre esa cantidad. Y no solamente responden a COVID, tenemos cifras en diabetes, en enfermedades isquémicas del corazón,
corazón, donde tú ves el doble de muertos entre 2019 y 2020. Claro. Eso responde a que el sistema no ha tenido la gestión que requiere, el sistema de salud no ha tenido la gestión que requiere. Entonces vemos un incremento en muerte. Así que no podemos hablar de estos conceptos, ¿no? Que en el sector público hay despilfarro, que debería ser menos el presupuesto, demasiado gasto público, pero el gasto público responde a los derechos de las personas. Claro. La ideología que tienen, no, las ideas que ellos tienen, es que cada uno tendría que pagarse de su propio bolsillo, porque parte de lo que es el pensamiento liberal, libertario, digamos, es que según lo que yo trabajo, según lo que yo percibo, pues yo podré adquirir mis servicios de salud, pagar por educación, etcétera. Pero es que eso es imposible, eso no da. Nosotros creemos en un sistema basado en el principio de la solidaridad. Y a nivel mundial no puede existir desarrollo adecuado, no puede existir bienestar si es que no basamos nuestras instituciones y la política pública en la solidaridad. El que más tiene, más da, porque cuando más necesite, más va a tener, o sea, más atención, más servicios. Hagamos una pausa, Karina, para volver enseguida sobre lo que implica además esta situación para el Ecuador, no solamente en términos ya sociales, sino en términos incluso de generaciones que se quedan, por ejemplo, sin estudiar y sin ser atendidos adecuadamente en la primera etapa de su infancia. Vamos a la pausa. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política y seguimos conversando con la exministra de Salud del Ecuador, Karina Vance. Karina, ayer incluso con lágrimas mucha gente relataba ese encuentro que hacen de un niño de 4 años deambulando en la frontera entre Estados Unidos y México cuando sus padres están al otro lado de la frontera, y al mismo tiempo esto coincide con las cifras que se han publicado recientemente, no por toda la prensa por supuesto, de que 56,000 niños, niñas y adolescentes no ingresaron a las aulas. Uno podría pensar, ese niño de 4 años podría haber estado estudiando en la preprimaria, como se la conoce acá, y otros niños, en cambio, que no acceden donde están. Esta cifra es dramática, es decir, 56,000 niños menos ingresando a las aulas. ¿Qué implica esto? No, es terrible, porque como tú dices, esto tiene un impacto a nivel de la posibilidad de desarrollo, de crecer, de estudiar para poder superar la situación económica que las distintas familias atraviesan. Es realmente desgarrador. Nosotros estamos viendo en las calles de nuestro país, palpando el incremento, por ejemplo, en el trabajo infantil. ¿Por qué? Porque las familias están desesperadas, porque necesitan ingresos adicionales, porque no tienen con qué comer. Como yo decía, pobreza extrema. Mira, pobreza extrema es que una persona viva con menos de $2 al día, $1.6 al día. ¿Cómo puede una persona vivir con eso? Y tenemos el 10% de nuestra población, 1 de cada 9 ecuatorianos y ecuatorianas, incluyendo niños y niñas en nuestro país, que viven esa situación sin que el gobierno pueda disminuir la pobreza extrema, que nosotros veníamos ya de un proceso de disminución importante en cuanto a la pobreza extrema. En cuanto al tema migratorio que tú mencionas, nosotros en el Ecuador, en el 2021, tenemos un saldo migratorio de 82,000 personas. Es decir, salieron del país X número y regresaron X número, ¿no? Tú vas y vienes a tu país, tú resides en tu país, pero cuando 82,000 personas salen, cuando 82,000 personas no regresan, eso quiere decir que se están quedando afuera, en situaciones también precarias, como la desgarradora historia que tú comentas, que ha sido pues aquí público en el Ecuador, porque es desgarrador. Un niño tan chiquito solo en la frontera entre México y Estados Unidos, eso quiere decir que la situación familiar absolutamente descompuesta en una situación Pero Karina, crítica, una cosa que puede llamar la atención en América Latina y aquí en el Ecuador prácticamente parecería chiste, pero ya no es chiste, es que el presidente dijo que para combatir la desnutrición infantil iba a vender el avión presidencial y que con esa plata se iba a resolver algunos problemas, que iba a construir hospitales, etcétera, etcétera. ¿Te parece que esa es una línea de política pública? ¿Hasta dónde esto solamente constituyó un amago de gestión y en la práctica, por ejemplo, la desnutrición infantil es crónica, se agudiza más y en zonas indígenas sobre todo?
No, pues evidentemente habla de una falta de conocimiento por su parte y una falta de asesoramiento experto, que es lo que requeriría. Y de sensibilidad, ¿no? También. Y sensibilidad, claro. Absolutamente, ¿no? Porque tú no puedes curar una cosa, o sea, ponerle una curita, digamos, a un problema que tiene raíces estructurales. Esto tiene que ver con la falta de agua segura, esto tiene que ver con la falta de alimentación. Ahorita tenemos un porcentaje de nuestro país viviendo con inseguridad alimentaria sin tener que comer. Tenemos una buena parte de nuestro país viviendo con hambre. Entonces, para solucionar el tema de desnutrición en nuestro país necesitamos mayor inversión pública en todos los aspectos. Personas con trabajo estable, necesitamos agua segura, atender el manejo de desechos, por ejemplo. Mira que un niño, una niña que tenga diarrea 5 veces en un año, que tiene que ver con ¿qué? Con el agua, con los alimentos que consume, la falta de higiene en cuanto a los alimentos. Ya va a tener un proceso, digamos, de desnutrición crónica. Entonces, no solamente es suplementos alimentarios, ¿no? Comprar suplementos y entregar a las familias. Se tiene que responder a esto de forma estructural. Y claro, vemos que esos aspectos estructurales, ¿no? Acceso al trabajo digno, acceso a la vivienda, que no ha crecido en absoluto en estos últimos 5 años de gobiernos neoliberales, incluyendo este último. Eso todo tiene que afectarse, tiene que mejorar para que podamos atender adecuadamente el problema de la desnutrición, que es un problema evidentemente muy serio ahora, en nuestro país. Otro tema que tiene que ver con esto es que los gobiernos locales, por ejemplo, están planteándose en la renovación que se ve ya para los próximos meses de las elecciones, la posibilidad de suplir lo que no hace el Estado central. Pero lo que se quejan, incluso, por ejemplo, ayer lo escuchaba el alcalde de Cuenca en una entrevista, decía, el gobierno no me traslada las cuentas, las cifras, el presupuesto que me corresponde por derecho. ¿Cómo van a resolver los gobiernos locales sin plata del gobierno central? Bueno, ahí primeramente el tema de las elecciones seccionales en este momento se vuelve algo crítico en nuestro país, porque frente a la falta de voluntad del gobierno de atender estas necesidades, porque por ejemplo, después del paro de junio se establecieron mesas de diálogo, estamos viendo que esas mesas de diálogo no están generando resultados, no hay voluntad política de cambiar el camino, claro, porque su camino es un camino que responde a la reducción del Estado, a toda esta vulneración de derechos que nosotros estamos viendo. Entonces, este proceso electoral de las seccionales, ¿no? de los gobiernos locales, se vuelve clave, porque ahí sí tenemos que los ecuatorianos y ecuatorianas asegurar que haya voluntad política, con lo que haya, ¿no es cierto?, con los presupuestos reducidos, pero que con ese presupuesto se trabaje por los ecuatorianos y ecuatorianas mejorando sus condiciones en cuanto a seguridad. Mira que nosotros en lo que va del año, estamos viendo un proceso de incremento de los homicidios, por ejemplo. De las muertes violentas. De muertes violentas, sí. De casi 4 veces más si comparamos con el año 2017, o sea, de 900 al año, vamos posiblemente a llegar a 4.000 este año. Entonces, atender los temas de seguridad. ¿Qué quiere decir eso? Mejorar el acceso al espacio público, pero mejorar en cuanto a cómo se usa el espacio público, la presencia de la policía, la atención a la policía, por ejemplo, que ha sido de cierta manera abandonada, ¿no? en ciertos aspectos, donde los gobiernos locales pueden atender, pueden mejorar esas condiciones. Transporte, acceso al trabajo. Hay muchos elementos que necesitamos que los gobiernos seccionales atiendan y que pueden mejorar las condiciones de vida, entendiendo que tienen competencias limitadas que están establecidas en la Constitución, pero con esas competencias que tienen, con voluntad política, sí que pueden mejorar la cosa, y es necesario, es crucial para nosotros, porque nuevamente vemos un gobierno nacional que no está dispuesto a cambiar su ruta. Te decía esto, pero que por ejemplo, en el caso, digamos, de la prefectura de Pichincha, se ha notado que, por ejemplo, este programa que tiene, que se llama Pichincha Humana, atiende temas de la población, pero no le alcanza. Por ejemplo, en el tema en la época de la pandemia, la prefectura de Pichincha vendía las pruebas a $4 cuando en la calle costaban $48. Y eso, por ejemplo, no les gusta porque dicen que eso es populismo. Ahora que se vienen estas elecciones seccionales, donde estás incluso de candidata a la concejalía, ¿hasta dónde, por ejemplo, ha habido también déficit de los gobiernos locales, como el municipio de Quito, el municipio de Guayaquil, para atender cosas como las que hace la prefectura con su pequeño y mínimo presupuesto? No, en la ciudad de Quito hemos tenido una coyuntura de uno tras otro gobierno improvisado en el municipio, y lo palpamos los quiteños y quiteñas, o sea, no solamente sufriendo las decisiones, la falta de políticas
en favor de la población, de los derechos del gobierno nacional, sino también del gobierno local. Una ciudad que está absolutamente abandonada, un sistema de transporte que no funciona, una situación de inseguridad, de violencia, donde la gente tiene miedo de salir de sus casas. Claro. O de volver a sus casas. De volver a sus casas. Es decir, permanentemente tenemos temor porque no ha habido una articulación, por ejemplo, entre el gobierno local, aquí en este caso el municipio de Quito, el gobierno nacional, la prefectura. O sea, tenemos un gobierno en la prefectura de Pichincha que está trabajando por los intereses de la ciudadanía, mejorando las condiciones de vida en el sector rural, la parte productiva, por ejemplo, que es una de las demandas que llevó al paro en junio, atendiendo esas necesidades, pero sin capacidad, sin posibilidad de articular con el gobierno local. Entonces, vemos esa falta de articulación, vemos esa improvisación, la falta de planificación, de hacer las cosas bien por la ciudad, de atender los temas de seguridad, de atender los temas de transporte público. Estamos a puertas de tener un nuevo metro en Quito. Debería ser un proyecto que no solamente impacte positivamente en la ciudad de Quito, sino en todo el país, siendo esta la capital. Pero necesitamos tener pues un sistema de transporte que integre el metro con las demás vías, porque no es solamente... No solamente es una línea de metro, sino que es un sistema de transporte público. Y sabemos que con esta importante inversión, con esta posibilidad de tener el metro, necesitamos que haya buena gestión, porque ya sabemos que las cosas que, por ejemplo, los hospitales nuevos que se dejaron, hospitales de primera, centros de salud de primera, con una mala gestión no funcionan. Claro. El corazón del sistema de salud, de un hospital, de un centro de salud, es la gente, y no estoy diciendo que el personal de salud sea culpable, no tienen los recursos, no tienen una buena administración, tienen gerentes que, por ejemplo, no saben cómo gestionar un hospital, no saben cómo gestionar un centro de salud. Que no nos pase eso con el metro. Necesitamos tener gobiernos responsables, personas capacitadas, personas preparadas para el cargo. Vemos que también en todo el país, en los distintos procesos electorales, vemos nuevamente candidatos que no tienen preparación, candidatos que buscan apelar, yo no sé, son conocidos, qué sé yo, y por ende, famosillos, digamos, buena palabra, y buscan así el voto. ¡Qué irresponsabilidad! No estamos en ese momento en nuestro país, no podemos tener más improvisación. Pero Karina, te quiero hacer una pregunta porque tiene que ver con lo que ha estado pasando en América Latina, lo que acaba de pasar con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, lo que ha pasado con un largo tiempo con Luis Ignacio Lula da Silva, lo que están haciendo con Pedro Castillo y su familia en el Perú. En el Ecuador, la Revolución Ciudadana ha sido estigmatizada, se la quiere vincular con el narcotráfico, y a los candidatos como tú, como Pavel Muñoz y otros más, evidentemente ya empezó una campaña de difamación y de odio. ¿Cómo afrontar esta situación? Yo no solamente me refiero a lo de la Argentina, sino que parecería que es una matriz de odio contra quienes profesan una ideología progresista o de izquierda. Es así, esto responde evidentemente, como tú bien dices, a una estrategia que se da a nivel regional, ¿no? De lawfare, persecución. Nosotros hemos sufrido una persecución terrible. Tenemos, por ejemplo, a nuestro vicepresidente Jorge Glass en una situación preso, digamos, cuando él tendría que haber sido liberado hace tiempos, además de que pues, su caso entero responde a un tema en octubre de persecución. Cumple 5 años y debió haber salido hace casi un año. Es así. Presidente Correa, con la incapacidad de volver a su propio país, él tendría que tener el derecho de caminar tranquilo por estas calles. Ha sido una figura histórica, ha sido el presidente que más ha dado, que más ha hecho por este país. ¿Cómo no va a poder transitar tranquilamente por las calles de nuestro país? Y sin embargo, perseguido. ¿Por qué? O sentenciado por influjo psíquico. O sea, háganme el favor. Tenemos un sistema de justicia que está respondiendo a estos intereses de forma absurda, ¿no? Con casos que son una vergüenza a nivel internacional. El mundo lo sabe, y no solamente el mundo en cuanto a la opinión pública, lo saben las instancias que tienen que hacer veeduría, que controlan, que miran lo que está pasando en el sistema de justicia ecuatoriano, y dicen, a ver, o sea, esto no puede ser. Por eso, por ejemplo, el presidente Correa tiene asilo político en Bélgica, por eso también han habido instancias internacionales que han dicho que esto es persecución. Y hay otras figuras como Ricardo Patiño, como Gabriela Rivadeneira, que están asilados en México. Es así. Y bueno, yo creo que no hay quien se salve. Ha habido una persecución terrible, en mi propio caso también, defendiéndome. Yo ya salí del Ministerio de Salud hace 7 años y sigo defendiéndome de procesos que no tienen ni pies ni cabeza. Pero ¿cómo afrontar esto? Porque la campaña de odio no va a parar. De hecho, ya he visto memes en tu contra, memes en contra de otras personas. ¿Cómo parar todo esto?
Bueno, por un lado, sistema de justicia, ahí ha sido clave, por ejemplo, esto que planteó la Asamblea Nacional, no se logró, por ejemplo, el juicio político de intervenir, digamos, mejorar la situación del sistema de justicia por medio del Consejo de la Judicatura, pero también los medios de comunicación tienen ahí un rol importantísimo. Nosotros vemos los medios tradicionales con un discurso claramente orientado a fomentar este odio, a justificar esta persecución, a objetivizar a la gente, a generar este tipo de prejuicios. Qué coincidencia que siempre son aquellas personas, como tú dices, que han tenido una postura progresista, de izquierda, que piensa en los intereses de las mayorías. ¿Qué coincidencia? No es coincidencia, pues evidentemente responden a los intereses de la élite económica de nuestro país, que no tiene en absoluto el interés de que logremos una sociedad justa. Mira, que hasta en Europa dicen, pucha, en Latinoamérica, qué loco, las élites no quieren saber nada de que haya algo de bienestar social para todos y para todas, y esa es la situación que estamos viendo. Entonces, los medios de comunicación tienen un rol ahí importantísimo, y entonces tenemos que trabajar por medio de los medios alternativos, tenemos que estar en el territorio, eso va a ser parte del trabajo que se realice en la campaña que se viene, en el proceso electoral que se viene, estar cerca a la gente, porque nosotros tenemos que combatir estas ideas falsas, porque cuando tú te sientas con alguien y te dice, es que el narcocorreísmo, por ejemplo, vinculando a la Revolución Ciudadana con el narcotráfico en nuestro país, cuando estuvimos en gobierno, tuvimos, como ya lo mencionábamos antes, las mejores cifras en cuanto al tema de violencia. No veíamos lo que vemos hoy. Hoy vemos un Estado o una falta de Estado en eso, ¿no? Entonces, territorio, gente, hablar con las personas, es un trabajo que va a ser durísimo, porque tenemos que contrarrestar eso que está planteando los medios de comunicación tradicionales y los medios alternativos, los medios que están dedicados a hablar con transparencia, a hablar con la verdad, como tu espacio, por ejemplo, Orlando, y te agradezco esta invitación, pero también las redes sociales. Los jóvenes, por ejemplo, están usando cada vez más las redes sociales. Entonces, existen vías por las cuales nosotros tenemos que argumentar y demostrar que lo que estamos sufriendo es una persecución por un posicionamiento que favorece al pueblo ecuatoriano. Gracias, Karina. Muy importante lo que acaba de mencionar. Muy amable también ustedes por acompañarnos. Siempre estarás invitada para esto. Gracias por acompañarnos, por supuesto, en este espacio de reflexión por lo que está pasando en el Ecuador, no solamente en el campo social, sino ya de manera estructural en una sociedad cada vez más afectada por las políticas neoliberales. Volveremos sobre estos temas en otra ocasión. Chao, chao.